Y a esto no quería yo llegar, pero tengo que llegar. Bueno, me pregunta Reinaldo Gómez Macías: buenos días, señor Mauricio, ¿qué opinión tiene sobre la trágica situación de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila? Saludos y gran programa. ¿Atrapados dónde? ¿Dónde están atrapados los mineros? ¿Dónde están atrapados? En la mina La Agujita, en la mina La Concha, en la mina El Pintavete, en la mina Sabinas. Ni siquiera se sabe cómo se llama, o por lo menos los medios mexicanos no se han puesto de acuerdo cómo se llama la mina, donde ayer miércoles hizo una semana que están atrapadas 10 personas. Hoy, por primera vez, un medio sacó los rostros de los 8 de los 10 mineros atrapados. Hoy, jueves, a 8 días de que estas personas, estos trabajadores, que no tienen otra opción que bajar a una mina en las condiciones en las que está esa trampa mortal, esa ratonera humana que es la mina en la que están trabajando, como son la mayoría de las minas en México. Nadie se había fijado en ellos, ¿no? Que se llamaban, por ejemplo, el de la gorra abajo a la derecha, pues Jaime Montelongo; el de la camisa roja arriba hasta la derecha, el que no trae gorra, que es Sergio Gabriel Cruz Gaitán; que el de la camisa a rayas, que está junto al primero que mencioné, junto al de la gorra azul, es Mario Alberto Cabriales. ¿Cuántos hijos tienen? Que el segundo de arriba a la derecha, el de la piochita y la camisa azul, y el chico que se va hasta abajo a la derecha, pues son José Rogelio Moreno Leija y José Rogelio Moreno Morales, padre e hijo, y están los dos dentro de la mina. Que está Hugo Tijerina Amaya, que es el de la gorrita roja, y el que está abajo a la izquierda pues es Jorge Luis Martínez Valdés, aparte de que están José Luis Mireles y Ramiro Torres Rodríguez, de los cuales no hay ni siquiera fotografía. Esto es un asco. Les voy a contar, para quienes no lo saben, sobre todo fuera de México. El miércoles pasado se informa que hubo un accidente, un derrumbe dentro de una mina de carbón en la zona de Sabinas, en Coahuila, al norte de la República, y que hay 10 mineros atrapados. Lo primero que empieza a moverse son todos los mecanismos necesarios para evitar que esta tragedia afecte políticamente al presidente de la República, al gobernador de Coahuila, al alcalde o alcaldesa de la zona de Sabinas, a los dueños de las minas, a los operadores de la mina, al secretario del sindicato minero, que es senador por el partido oficial del gobierno, por Morena. Se empieza a jugar con distintos nombres de dueños, se empieza a hablar de la poca seguridad que tiene la mina y por lo tanto se trata de buscar culpables. Todo esto, mientras estos 8 trabajadores y otros 2, cuya foto todavía no aparece, están a X, no sé ni siquiera qué número de metros, da igual, atrapados en una mina inundada por las aguas del río Sabina, porque es una mina, unas condiciones que en ningún lugar del mundo medianamente civilizado se podría tener, pero ya no ahora, en los años 80, 90 del siglo pasado. Es una mina sin absolutamente seguridad, no tiene una jaula de estas con una castillete para bajar y subir, estos como ascensores que tienen los mineros. Según contaban, bajaban con un malacate, cada uno de los mineros bajaba en un tambo de petróleo, y con eso los bajaban al lugar donde están extrayendo el carbón. Yo he estado en minas de carbón aquí en Asturias,
Y en los años 50 del siglo pasado, bajo la dictadura franquista, las condiciones no eran tan aterradoras. Tengo familia política que ha hecho minería del carbón, y las condiciones en las que trabajaron no son ni de lejos las aterradoras condiciones en las que tienen que trabajar estas personas. Se empezó a buscar, decía yo, culpables. Entonces, bueno, pues la concesión de la mina la dio Vicente Fox en 2003. Entonces Vicente Fox es el culpable de la tragedia que ocurre en 2022 porque dio la concesión, y así lo anunció con bombo y platillo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero luego se dijo que no, pero es que la mina tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, donde pues, le provee carbón a la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto la culpa es de la Comisión Federal de Electricidad y por tanto de Manuel Bartlett y por tanto el presidente López Obrador. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de que haya seguridad en las minas? ¿Quiénes son los que hacen las inspecciones y permiten que se funcionen las condiciones tales en una mina que ni siquiera tiene los planos actualizados de los distintos pozos y galerías que conforman la mina? Es una mina que se explota de una manera brutal para sacar carbón para venderlo. El culpable es el dueño y los culpables son las autoridades del trabajo, las autoridades de minería, las autoridades responsables de verificar que no se someta a trabajadores a una situación lejanamente similar. Entonces se han dedicado a echarse la culpa. Todo el mundo se echa la culpa. La idea, aquí lo que importa es rescatarlos y hacer todo lo necesario para rescatarlos, por ejemplo, usando al ejército, que no tiene ninguna experiencia en minería, porque de las muchas cosas que le han encargado al ejército mexicano hasta hoy no le han encargado la minería, ya se la encargarán pronto. Sí, se hacen labores de rescate de lo más raras. Por ejemplo, llevaron en un momento dado perros rastreadores. ¿Tú sabes para qué se usa un perro rastreador? ¿Cómo es? Claro, pero sales en el periódico diciendo que estás participando en el rescate. Políticamente te conviene porque llevas perros rastreadores y drones submarinos y buzos y un montón de cosas sin lograr ningún avance hasta ahora. Finalmente el presidente se persona allí tardíamente. Si va el primer día, lo que hace es subrayar la tragedia y promover con su sola presencia la presión política que implica para los responsables del rescate conseguir que trabajen con mayor ahínco, con mayor profesionalidad para tratar de sacar a estos que son los importantes, son ellos, estos 8 trabajadores y otros 2 de los que no tenemos la foto, que son quienes están allí, que están allí para ganarse la vida, para ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos, y que han sido abandonados por todo el mundo durante muchísimos años, hasta hoy que sufrieron un derrumbe. El presidente va, está un ratito allí, saluda a la gente y quiere hablar con él no tiene demasiado tiempo, lógicamente. Digo lógicamente por decir algo, si vas, tienes que tener el tiempo necesario, carajo. Pero bueno, estuvo un ratito, se dio la mano, se tomó la foto, que era muy importante. La madre de uno de estos trabajadores, o de los otros 2 de los que no tenemos la foto, apareció en televisión con un vídeo que hizo diciendo: señor presidente, gracias por venirse a tomar la foto con mi dolor y espero que le sirva para su política. Fue muy brutal, muy violento, tremendo lo que dijo la señora. Entonces rápidamente los ciervos mastines, o que se creen mastines, que son pequeños perros chihuahua que ladran al son de López Obrador, dijeron que esta mujer había sido enviada por el PRI para desprestigiar al señor presidente. ¿Por qué? Porque el asunto principal es la posición política del señor presidente, del señor gobernador, de los señores alcaldes, alcaldesas, secretarios, ministros, directores de departamento, secretarios de sindicatos, dueños de minas, concesionarios de minas, empresas, etcétera, etcétera. Aquí se trata de salvarles el culo a todos, mientras hacemos como que buscamos sacar de allá 10 mineros atrapados. Es
enormemente vergonzoso. Visto desde fuera, yo no sé ya cómo sean las lógicas internas en México. Vamos a regresar a esto. Hace 23 años me fui, en abril de 2022, hicieron 23 años que yo salí de México, no he vuelto. No sé cómo se vean las lógicas internas ahora. Desde fuera, en otro contexto, viendo las noticias, tengo una columna de Twitter exclusivamente que dice Mina Coahuila, con búsqueda de Mina Coahuila, y que todo el tiempo me está dando información. Lo último que tenemos en esa columna aquí ahora es el dato noticias. El presidente López Obrador aseguró que se trabaja día y noche y que no se han frenado las labores de rescate de los 10 trabajadores. Esto fue hace 37 segundos, hace 56 segundos. Guamuchil Digital dice: ingresan buzos al pozo de mina en Coahuila, pero el rescate de mineros sigue estancado, expresa la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, para quienes son tan fuera de México. Estoy siguiendo esto así, y el espectáculo es dantesco, es absolutamente infernal, es vergonzoso, es el uso de estos trabajadores, primero que nada, para liberarse de toda responsabilidad política. Aquí no va a pagar nadie. Y para echarle toda la mierda política que se pueda a nuestros adversarios, el presidente a sus adversarios, la oposición al presidente. Hace muchísimos años, creo que fue en 2003, en la mina de pasta de Conchos, que tenía la Minera México, hubo un derrumbe y hay todavía 65 cuerpos que nunca se rescataron. 65 mineros que están allá abajo, sus restos, tantos años, queda, como todo el mundo sabe, poco, y nadie es responsable. En este momento nadie quiere decir en México lo que es más que evidente: tanto tiempo sin comunicación con los mineros, con una mina inundada, con bombas que han trabajado y no han logrado bajar el nivel del agua, pues las probabilidades de rescate disminuyen a cada hora que pasa, las posibilidades de rescatar a algunos de ellos con vida. Que sería lo único importante, que sería y debería ser lo único importante, y no ha sido. Qué asco, qué vergüenza, qué desprecio a la vida humana de gente que no tiene puestos políticos, que no tiene ninguna fuerza, que siempre ha estado sometida, que siempre ha estado oprimida, y que lo único que tiene son dos brazos para ponerles enfrente a sus hijos un plato de comida, quizás no muy buena, porque los salarios, además de los que se habla, son absolutamente repugnantes. Son salarios de miseria que se les están pagando a estos hombres que bajan a esas minas, que, insisto, son verdaderas ratoneras, son trampas mortales. Y no es una, hay miles de pozos mineros en esas condiciones en todo el centro y norte de México. Y aquellos que en el pasado denunciaron los tejemanejes de los líderes sindicales que han dejado morir siempre a los mineros a cambio de tener puestos, y a cambio de tener dinero, y a cambio de tener prebendas, y a cambio de ser respetados y ganarse premiecitos, hoy les están aplaudiendo a esos mismos miserables que están abandonando otra vez estos días. ¿Digo algo más o ya me callo? Me callo.